Mm. Ok, el problema es este. A ver, traten digamos, de recolectar todos los datos que tenemos aquí. Ok, este se trata de un intercambiador de dos pasos en los tubos que se usa para calentar aceite, el cual va a entrar a 60 y saldrá a 150. El problema es que el aceite tiene una viscosidad que va a depender de la temperatura, porque dice que a 60 es 5 centipoints y a 150 es 1,8 centipoints. Ok, esto se va a calentar con vapor saturado a 50 libras por pulgada manométrica, es lo que se usa como medio, digamos, el calor, el medio de calentamiento. Y digamos que los tubos tienen un diámetro externo y un calibre, diámetro externo de 1 pulgada y el calibre 16 BBWG y es de acero, o sea, aquí hay que ver la conductividad del acero también. La densidad del aceite no las dan y el flujo de este aceite es 120 barriles por hora. Ahora asumimos que el condensador de vapor es condensación por película y nos dan el coeficiente del vapor, ¿ok? Es 1000. Aparte, la conductividad térmica de las propiedades la tenemos, la conductividad y el calor específico. Y además que la velocidad del aceite en los tubos es 3 pies por segundo. Y nos piden calcular la longitud de los tubos para hacer este calentamiento. Ok, para esto necesitan la tabla de vapor para ver a qué temperatura está el vapor. También necesitan la tabla de tubos y digamos, condensadores que está en la plataforma. Yo les he puesto esto de 16 BBWG, le he puesto las tablas. ¿Y qué más? Creo que ya no necesitan más plantear el problema. Ok, tomen todos estos datos. Me voy a ir al Uni virtual para enseñarles que se los he puesto. Aquí estamos. En intercambiadores está. Ok, esta es tabla de tubos para intercambiadores y condensadores. Entonces, aquí tienen que ir a buscar el diámetro y el calibre y con eso sacan toda la información que necesitan para ese tubo. En este caso dicen que es 1 pulgada y 16 BWG, entonces eso está acá. Ok, está ahí.
Listo, entonces, volveremos. Ay, me fui. Bueno, debo meterme después también. Ok, entonces, a ver, jóvenes, para que saquen provecho de este problema, lo mejor es que ustedes, sepan de dónde salen todas las cosas, ¿no? Tengan a mano, pues, por ejemplo, a ver, el vapor saturado a 30 libras por pulgada manométrica, ¿cuál es la temperatura? Ahí tienen que ir a la tabla de vapor. Necesitan tabla de vapor en los dos sistemas, en inglés y en el internacional. Bien, entonces, a ver quién me dice cuál será la temperatura del vapor. Ok, entonces, aquí tenemos este es el intercambiador con vapor manométrico de 50. Nos están pidiendo cuál es la longitud. El aceite entra a 60 y sale a 150. ¿Qué volumen de aceite? 120 barriles por hora. Esto lo vamos a convertir a galones, ¿no? Dice que hay que multiplicarlo por la equivalencia del barril a galones y ya de ahí tenemos el caudal del aceite, ¿no? Ok, en cuanto a los tubos, tienen esta característica y ya saben que van a calcular el diámetro interno del tubo, tienen que recurrir a este estándar, ¿no? Y la viscosidad, digamos que puede tener esta forma, es exponencial de A por E a la BT. Esta es la conductividad del aceite, C sub P del aceite. Y la densidad del aceite a 60 grados. Ok, entonces lo primero que tendríamos que hacer es tratar ya vemos que la viscosidad varía con la temperatura. Entonces vamos a tener que tratar de hallar cuántos son las constantes A y B en función de estos datos, ¿no? Nos dicen a 60 es 5 y a 150 es 1,8. Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Podemos sacar cuánto es A y cuánto es B. A ver, ¿quién me calcula cuánto es A y cuánto es B? Por otro lado, empezamos, ¿no? El aceite, esta es su densidad, la gravedad específica es esta, 0,84, y un barril tiene 42 galones. Entonces vamos a tratar de saber el calor, ¿no? Que tiene el aceite, porque el aceite entra a 60 y sale a 150. Y tenemos el C sub P del aceite, así que podríamos calcular cuánto es el calor que está necesitando el aceite, ¿no?
Ok, esto fue los datos que nos están iniciando, ¿no? Ahora, para los tubos. Ok, aquí es donde tenemos que ir, pues, a sacar datos del estándar de tubos, pues. Entonces, con una pulgada 16 voy a sacar el diámetro interno del tubo, el espesor de la pared, el área interna del tubo. Esto sí nos dan la velocidad, nos han dicho en cada tubo. Sí, ya tenemos el dato de la velocidad. Bueno, nadie me dijo cuál es la temperatura de saturación, cuál es la temperatura de vapor saturado. Bueno, con esta presión manométrica voy a la tabla de vapor y veo a qué temperatura está. Esa es, sería esta temperatura. Entonces yo aquí voy a asumir que esta temperatura va a ser la temperatura de la pared. También de la tabla de vapor voy a sacar la entalpía de cambio de fase, que sería esto. Todos estos son datos traducidos a búsqueda de información, pero todos han sido datos. Todos son datos. Y H, el coeficiente de vapor también es esto. Entonces ya tenemos los datos del tubo y los datos también de flujo. ¿Y qué nos piden? Nos piden la longitud, porque ya los tubos han sido ya el área, digamos, el diámetro externo de cada tubo que van a usar ya está fijado. A ver, entonces, ¿quién me calcula cuánto es el calor que necesita el aceite? Aquí tienen todos los datos. ¿Cuánto va a ser ese calor? O por lo menos, ¿cuál es la ecuación que tendríamos que hacer, no? El calor no existe el flujo del aceite por el C sub P por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y ese es el calor que va a tener que ser dado por el vapor saturado, del cual también ya nos han dado el coeficiente digamos, de cambio de fase y que dice que está asumiendo que ha sido calculado asumiendo el mecanismo de la película, ¿no? Ustedes se dan cuenta acá, dicen que el coeficiente es 1000, pero antes vamos a asumir, está diciendo que asuma que el condensador de vapor es condensación por película. A ver, ¿nadie me saca? ¿Cuánto es Q? Bueno, traten de ir figurándose cómo puede ser la estrategia para resolver este problema. Ah, y el otro asunto es cuánto es A y cuánto es B, ¿ok? Para saber cómo varía. La viscosidad definitivamente está variando de esta forma. A la entrada es una cantidad y a la salida es otra, y su variación es fuerte. Y ustedes saben que en todas las correlaciones que hemos tenido, ese factor de viscosidad es, en algunos casos asumimos 1, pero en este caso no vamos a poder asumir 1, porque aquí vemos que hay una variación
altamente diferencial, ¿no? Y entonces eso significa que las temperaturas no exactamente van a ser temperaturas promedio. No podríamos estar jugando con la temperatura porque este aceite está variando con la temperatura, varía su viscosidad y eso tiene mucha influencia en el cálculo de los coeficientes. La viscosidad, ¿no? Ok, entonces ya yo voy a calcular el Q, el calor, pero ustedes calculen A y B. ¿Cuánto es? Bueno, aquí están las dos cosas, lamentablemente ya. Bueno, el A y el B simplemente lo plantea uno. Entonces, A y va a salir esta cantidad y B va a salir esta cantidad. Si ya sabemos a cualquier temperatura, cuánto podemos definir cuánto es la viscosidad. Ok, entonces, para calcular el C sub P del aceite, no que C sub P, el caudal, el calor del aceite, empezamos con el flujo, el flujo del aceite, ¿no? El flujo, el caudal del aceite era 120 barriles por hora, ¿ok? Entonces, 120 barriles por hora y acá nos dicen que un barril es 42 galones. Hay que multiplicar los 120 por los 42 galones y después multiplicar por la densidad y tendríamos el flujo máximo, ¿no? Aquí 120 son barriles por hora. Bueno, por favor, corrijamos eso. Barriles por hora. Ok, esto cambiamos a pies cúbicos por hora y nos sale esta cantidad. Ahora esto lo debemos multiplicar por la densidad del aceite. Este era 0,84 gramos por centímetro cúbico, lo cambiamos a libras por pie cúbico y entonces ya multiplicamos este volumen por la densidad y por la diferencia de temperaturas. Y con eso ya obtenemos el calor, ¿no? Aquí Q es el caudal, ¿no? Porque está en unidades de volumen por hora de tiempo, ¿no? Bueno, ya, eso vamos a tener que multiplicar por la densidad y por la diferencia de temperaturas. Y eso es lo que hacemos acá. Aunque el flujo másico ya lo habíamos, hay que multiplicar el caudal por la densidad y el C sub P era 0,48 y la diferencia entra 60 y sale 150 y entonces este es el calor que necesita el aceite para salir a 150. Ahora, ese calor, ¿quién se lo va a dar? Se lo tiene que dar el vapor saturado. Y ahí es cuando necesitan la entalpía de cambio de estado para saber cuánto va a ser el flujo del vapor, que no han dicho cuánto es el flujo de vapor. Ok, pero sí se puede calcular. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer, calcular, dividir eso entre el cambio de estado. O sea, el flujo de vapor sería el calor que necesita el aceite entre la entalpía que le puede dar ese vapor
Y con eso se resulta que vamos a tener que utilizar 1.673 libras por hora para dar ese calentamiento. Ok, entonces ahora tenemos que calcular el área del intercambiador que necesita esa. Vamos a fijarnos en el área externa. ¿Ok? Ok, el número de tubos por paso. Esto es el flujo de calor del aceite, el caudal, mejor dicho. A ver, vamos a ver. Este es el caudal del aceite, ese es el caudal total. Ok, entre el área, el área perpendicular del tubo por la velocidad. Entonces esto sale 15 tubos por paso. Como dice que tiene 2 pasos, lo multiplicamos por 2. Y el área de intercambio es el área lateral, ¿no? Entonces es el área de intercambio de calor, que sería pi. Si voy a considerar el área externa, sería el diámetro externo, ¿no? Y por L, ¿no? L es la incógnita, es lo que no sé. Entonces dejamos el área externa del intercambiador en función de L, ¿no? 7.85 L. Esa sería, digamos, lo que estamos buscando. Ok, entonces ahora aplicamos la ecuación de diseño, ¿no? En la ecuación de diseño, este es el calor termodinámico, sería igual al coeficiente global basado en el área externa, que he elegido el área externa, por, digamos, el área externa por la diferencia media logarítmica de temperatura. Y en este caso, digamos, considero la temperatura de la superficie en cada caso. La temperatura del vapor es la misma, ¿no? Pero la de promedio no voy a aplicar, sino a la entrada y a la salida, ¿no? Entonces es la temperatura del vapor menos la temperatura de salida del aceite, menos la temperatura del vapor menos la temperatura de entrada del aceite. Ok, entonces de aquí me va a salir que el coeficiente global por L va a ser una cantidad. Aquí no conozco L y tampoco conozco el coeficiente global, porque ya sé que el aceite va a estar variando mucho con la temperatura. Entonces tengo que tratar de relacionar este coeficiente global con la temperatura del aceite y en este caso con la viscosidad que tiene el aceite. Bueno, entonces vamos a tener que calcular el coeficiente pelicular del aceite. La del vapor ya la conocemos, de la pared también. Asumimos que no hay ensuciamiento, entonces vamos a eliminar eso. Y entonces ahora vamos a tener que tratar de
de hallar el coeficiente del aceite. Ok, en este caso nos han dado la velocidad en un tubo, entonces simplemente no necesito mucho para calcular el flujo másico. La velocidad ya habíamos sacado la densidad, ¿no? La densidad en unidades inglesas, este, eh, por 3.600, estos son nos habían dado esto en horas, me parece, entonces hay que cambiarlo. Entonces el flujo másico va a tener que ser esto, ¿no? Ok, con este flujo másico calculamos el Reynolds. Y aquí, para complicar el asunto, este Reynolds puede ser turbulento y escogeríamos alguna correlación, pero salió un valor que es menor que 10.000. Entonces esto es 5.600, esto es transicional, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que recurrir a la ecuación de Gen, creo que teníamos Hansen, o algún gráfico que esté relacionando eh, factor de potaches versus número de Reynolds. Entonces, me adelanto un poco y calculo el número de Pram, porque ya sé que esto va a estar en función del número de Pram, ¿no? El Newser va a ser en función del número de Reynolds, el número de Pram. Ok, entonces, calculo pues el número de Pram. Ahora, para hallar el coeficiente pericular, voy a recurrir mejor a este gráfico. Ok, eso es 5.000 no sé cuánto, 5.000, 6.000, 5.500. Qué bien, está en una razón que digamos que no necesitamos el entre D, porque si no estaríamos fastidiados un poco. A ver, ¿cuánto es lo que sale exactamente? 5.600, ya 5.500 más o menos. Ya estamos aquí, ¿no? 5.500, esto sería 5.600, por ahí no hay problema, el entre D no importa. Y ya, ok, esto sería 0.04, entonces por eso sacamos 0.04. Ok, entonces de aquí podríamos despejar HI en función de este factor, porque no sabemos cuánto. Tenemos que hallar la viscosidad, la temperatura de la pared y la viscosidad a la temperatura promedio del fluido. La, la temperatura de la pared es lo que no sabemos, ¿no? Yo he asumido que está a 150. Bueno, entonces de aquí hay la posibilidad de calcular la HI en función del flujo másico, el testus P, el Planck, que ya lo había calculado, y ahora habría que tratar, y este es el factor de corrección, que justamente no voy a poder asumir que es igual a 1. Entonces, si yo despejo, el HI me sale 86 por este factor de viscosidades. En realidad sale 86.2. Bueno, ok, entonces
Para la temperatura promedio del aceite, 150 más 60 entre 2 a 105, he calculado la viscosidad esta que está arriba, que será el promedio. Pero la viscosidad, la temperatura de la pared del aceite no lo sé exactamente. Ok, entonces vamos a... El HI simplemente va a ser 83.2 sobre este factor, que no voy a poder hacer igual a 1, ojo, no puedo hacerlo igual a 1, porque su viscosidad está variando en forma exponencial, como ustedes comprenderán. Ok, entonces vamos a tener que calcular la temperatura de la pared. Eso es la temperatura de la pared que no conozco menos la temperatura del fluido. Ya vamos a considerar la temperatura promedio del fluido. La caída total de temperatura, eso es la temperatura del vapor menos la temperatura del fluido, ¿no? La del promedio. Ok, la- las dos diferencias de temperatura están en función de las resistencias. Entonces, en el numerador tengo la resistencia debido justamente al aceite. Entonces, por eso pongo 1 entre HI. Y en el denominador tengo realmente todas las resistencias, todo el coeficiente global realmente. Ok, entonces simplemente voy a reemplazar el coeficiente del aceite aquí y del aceite acá. Esto corresponde a la fórmula de coeficiente global, suponiendo que está limpio, ¿no? Y entonces voy a tener pues la temperatura como incógnita, voy a tener ese HI va a ser 86.2 por la viscosidad a la temperatura promedio sobre la viscosidad a la temperatura de la pared, ¿no? Entonces yo voy a reemplazar eso. Esto lo conozco porque lo dieron y esto simplemente es la conductividad del acero y esto también lo conozco. El HI no lo conozco, pero sí sé que es 86 con su factor de viscosidad. Bueno, aquí es donde nos complicamos. Ok, aquí simplemente estoy colocando lo que sí conozco, ¿no? Esto lo conozco. Esto del HI recién lo voy a reemplazar ahorita, despejando de aquí, ¿no? Aquí voy a poner 86, por eso se va a invertir, va a quedar 86 sobre eso y aquí también. Trato de simplificar y entonces me va a llegar a esta expresión. Y aquí es cuando coloco pues la viscosidad, la expresión de la viscosidad realmente que está en función de la temperatura, de una determinada temperatura. En este caso vamos a buscar la temperatura de la pared, ¿no? Porque ya conocemos cuánto es
A por E a la B T, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a reemplazar ahora las viscosidades. Esto es lo que estoy haciendo, ¿ves? La viscosidad. Este factor es simplemente E al una constante por 105 menos la temperatura. Entonces nos queda todo esto. En esta ecuación la única incógnita va a ser la temperatura de la pared. A ver, les dejo que resuelvan esta ecuación y comprueben que la temperatura TW es 273,8, que es una ecuación algebraica. Bien, entonces ahora sí ya conozco la temperatura de la pared, entonces recién voy a poder calcular el coeficiente del aceite, porque a la temperatura promedio del fluido ya sabíamos cuánto era esto, ¿no? A la temperatura de la pared y a la viscosidad promedio, esta relación va a salir 0,70. Esta es la cantidad. Entonces, el coeficiente del aceite sería esta cantidad. ¿Ves? ¿Cómo varía de 86 a 112? Muchas veces nosotros asumimos esto igual a 1. Eso cuando no varía, digamos, mucho las propiedades del fluido con la temperatura, pero en este caso sí, está variando en forma exponencial. Y entonces, no podemos eliminar esto. Tenemos que calcularlo. Y ahora el nuevo coeficiente es 112, pues, ¿no? Y finalmente calculamos el coeficiente global basado en el área externa, en donde ya conocemos esto y esto ya lo habíamos un poco, todo esto ya lo habíamos un poco sumado, ¿no? Faltaba esto. Ahora volvemos a la relación que habíamos puesto inicialmente, ¿no? Uso cero, coeficiente global por L era igual a 1000 algo, ¿no? Y bueno, ahora ya conozco el coeficiente global y de ahí saco la longitud. De la ecuación de diseño, ¿no? Hasta donde habíamos llegado era hasta este punto. Como el coeficiente es ahora, aquí creo que me he equivocado. Ah, no, no me he equivocado, solo que no he ejecutado Esto sale 92, ¿no? Hay que reemplazar, esto es igual a 92. Ah, y las unidades que corresponden. Entonces, este es el cálculo. Y definitivamente de esta ecuación que la habíamos dejado en suspenso porque no sabíamos cuánto era L y tampoco el coeficiente global. Ahora lo planteamos, ¿no? De ahí sí podemos sacar que la longitud de cada tubo debería ser eso, 11,2. Jóvenes, ¿alguna pregunta sobre el problema de cualquier punto? Oh, ya me fui de nuevo.
de cualquier punto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un recordatorio del coeficiente global basado en el área externa. Aquí he eliminado estos dos, ¿no? Estoy asumiendo que no hay ensuciamiento. A ver, vamos a pasar lista en una virtual que no estoy. Vamos a ir acá porque... Profesora, Sí, dígame. profesora, una consulta. ¿Cómo puedo estudiar el tema de evaporadores? He visto en el Sengel y en el Holman, creo que no hay. Me parece Ah, que en el no hay. McKay Smith. En el McKay Smith hay bastante de evaporadores. Mm, Ya, Operaciones está unitarias bien, general, gracias. de McKay Smith. Mm, Bien. sí, no le he puesto. McKay Smith, operaciones unitarias. Tiene un buen capítulo de evaporadores, bastante grande. Ya, ingeniera, también para decirle de los videos de evaporadores, también para estudiar de ahí. Ah, pero ya lo subí. No, he visto y ha subido los de radiación. No era de evaporadores. ¿Así? A ver, ¿cuándo fue que hicimos? Ay, que hubo una clase que creo que no grabé. A ver, intercambiadores y evaporadores. Aquí no vi algo de eso en, y en evaporadores que he puesto. Ah, no he puesto nada. No sé si aquí había algo en intercambiadores. A ver, la clase del jueves. Sí, sí, en la clase de jueves ahí la introducción hay de evaporadores. Ah, ya. Media Y, hora será. y ya, sí, claro, hicimos una introducción. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Eso cuando lo hicimos, en la semana, creo que coincide. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, creo. Sí, convección forzada. Creo que coincide la semana con... Debe haber sido el 9 de junio, ¿no? A ver, pues a ver si no, creo que no grabamos, ni para usted, ni para la A, ni para la B. 9 de junio, a ver. El 9 de junio, pero este fue diseño. Y acá debería aparecer el 10 está. No, Ah, sí, debería ser 10 de junio. 10 de junio es sí, martes. ya, martes. Sí, no le he puesto. Ya, ahorita la pongo. Sí, tengo de la A y de la B. Y ahí debe haber hecho bastante. Y después que seguimos el jueves. Sí, he grabado. ¿Por qué no lo he puesto? Y he grabado de las dos. Ya, ahorita mismo lo hacemos. El martes.
Ah, ese miércoles no fue que le tomamos práctica. Ya voy a poner, no sé si ese miércoles, no, voy a poner entonces el jueves y de ahí chequeo si que también hay del miércoles. 11 y del 12, ¿no? Esta fue el 10. Sí, el miércoles creo que no fue. El 12 sí fue. Creo que ese miércoles tomamos una práctica, la práctica presencial, me parece. Ya, del miércoles creo que no hay porque fuimos a la uni, ¿no? Eso fue lo que debe haber pasado. El miércoles fue 11 y no tengo ya. Tengo 12, 10 y 12. Ok, ya está. A ver. Mm, a ver, ¿quiénes estaban aquí? Aguirre, a ver si me acuerdo de todos. Aguirre, Valdeón, Beteta, Caballero, Casas, Espinosa, Luque. Ahorita los llamo, si no están. Santiago y Visorruaga. Ok, jóvenes, los voy a llamar a los que creo que están. Profesora, disculpe, González también estoy presente. He ingresado tarde. Ah, ya, ok. Gracias. Ya, Ramírez González. está lo de presente, profesor. A Ramírez también. Ya, ya, ok. Voy a llamarlos antes. Aguirre, ¿estás? Aguirre estaba. Ya, está en Salmuera, Aguirre. Valdeón, Presente, profesora. bien. Beteta, Beteta, ¿estás? Me equivoqué, yo no. Caballero, Catherine, Presente, presente, bien, profesora. ya. Casas, Presente, ingeniera. bien. Espinosa, Presente, ingeniero. bien. González, acaba de ingresar. González, Ah,
Sí, estoy Bien. presente, ingeniera. Ingresé hace Sí, sí, al sí. No, 12 y no hay 20. problema, está Ya, bien. gracias. Ya te puse asistencia. Luque, Presente, profesora. bien. Ramírez Otelo, también, ya. No te preocupes, más bien tengo que corregir en el univirtual. Santiago, Presente, ingeniero. bien. Y Vizurraga, Presente, profesora. bien. ¿Hay alguien que está y que no he marcado? Aguirre, profesor. Pedalico, ¿Quién? Aguirre. Ah, ok, Aguirre. ya. que es ¿Alguien Pedalico en más? general, ¿Quién? que es Pedalico en general. Quispe. Ah, ya, también. Recién has entrado. Ya, ok. Quispe y Alico. Ya. ¿Alguien más? Ya, entonces tengo que corregir un poco. Ya se me fue de nuevo. Ya, acá tengo que corregir. A ver, ha entrado González. ¿Qué más me dijo? Quispe y Alico. O sea, hay alguien más que ha entrado. Ramírez, Ok. profesora. Quispe y ya se me fue. Quispe y Alico. Ok, ya. Y también González. Y hay uno tercero. Ok, González. Ramírez Otelo. Ah, Ramírez Otelo. Listo. Ya. ¿Hay alguien que más? Creo que no, ¿no? Alguien que esté aquí que no. Listo. Ok, jóvenes, a ver, díganme, ¿alguna pregunta acerca del problema? Algo que no les esté claro, cualquier cosa, porque justo escogí ese problema porque se junta un poco con evaporación, ¿no? Porque eso del vapor, o sea, tienen que estar sabiendo usar bien las tablas de vapor, deben llevar para el examen y también las características de tubos, la tienen aquí en la plataforma, la bajan, pueden también deben llevarla. Y bueno, ya pues lo otro es balance termodinámico y el otro es balance de la ecuación de diseño y ya, bueno, ahí se puede complicar el asunto con los coeficientes, que si se los dan o no se los dan, y ustedes tienen que calcularlo, bueno, ya ahí puede haber varias combinaciones, ¿no? Así que si acerca del problema tienen algún problema, alguna pregunta, hora de hacerlo. Bien, mañana va a haber práctica dirigida en la uni, ¿ok? Entonces vayan a la uni. El ingeniero Ramos le va a dar la práctica dirigida y listo. Conmigo nos veremos el jueves. Entonces nos vamos a quedar acá y más bien repasen todo lo que les estoy dando, preparándose como para el examen. Profesora, la sexta práctica se entrega hasta el jueves también, ¿no? Sí, me parece que sí, ¿no? Sí, eso está en la plataforma, no se preocupen porque simplemente si no lo hacen en el tiempo ya no se cierra, ¿no? Ah, ingeniera, ¿puede ser en la tarde o noche para presentar el jueves? A ver, vamos a mirar. Ya, esta está presentada para el jueves 26 a las 12. Ok, ustedes quieren Hasta las 11:59, profesora, si no espera mucha molestia. Hasta el último minuto del jueves. ya, ok, vayamos a corregir eso.
Ok, profesora, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Ya, a las 11:59. Ok, a ver, si hay alguien que está presente, última opción, porque ya voy a cerrar esto. Ok, cerramos, ¿no? Bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá y nos vemos el jueves para cualquier consulta. Nos vemos, Muchas profesora. Muchas gracias, gracias. profesora. Hasta Hasta luego, luego. profesora. Ya les dejo, vayan a hacer sus problemas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.